Ok, entonces continuamos estudiando el libro de Primera de Samuel con el hermano Pedro Rodríguez. Adelante, hermano, todo suyo. No se escucha, Pedro. ¿Tienes ahora nada? Nada. Activa el micrófono en el otro dispositivo que tienes por ahí. Nada. Haz el estudio con mímica. Bueno, gracias a Dios. Ok. Qué bueno. Bueno, estamos listos. Bueno, gracias a Dios primeramente por la oportunidad pues, que nos da de estudiar, acercarnos a su palabra, conocer más de Él, tener más conocimiento de Él, especialmente por la vida pues, de estos hombres que sirvieron a Dios en la antigüedad, que Dios utilizó en la antigüedad a estos reyes. ¿Okay? Estamos ya en la transición del primer rey de Israel, Saúl, al segundo rey, David. Y bueno, hemos podido estudiar bastante sobre Saúl, hemos podido aprender muchas cosas de él y sobre todo pues cosas que debemos evitar en nuestras vidas, cosas que debemos evitar en nuestra vida, actitudes, orgullo, arrogancia, prepotencia, búsqueda de gloria personal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hemos dicho que Saúl es un tipo de cristiano infiel, por decirlo de algún modo, pues, o de cristiano que está pues, en apariencia solamente delante de Dios, pero su corazón está muy, pero muy alejado de Dios. Ya la semana pasada pudimos comenzar a estudiar a David y pudimos ver la unción de David en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Pudimos ver la manera como Dios estaba cumpliendo su palabra de advertencia que le dio a Saúl, diciéndole que se iba a buscar a alguien mejor, un rey conforme a su corazón. Y pues había llegado la hora pues, del cumplimiento de esa advertencia de parte de nuestro Dios. Y en el capítulo 16 da la instrucción específica a Samuel de que unja a uno de los hijos de la casa de Isaí. Nos dimos cuenta la semana pasada, el día viernes, cómo nuestro Dios es un Dios que tiene un enfoque y una visión totalmente distinta a la nuestra, que muchas veces nosotros miramos, como dice literalmente, lo que está delante de nuestros ojos, ¿okay? Miramos solamente las apariencias, pero nuestro Dios es un Dios que ve el corazón. ¿Okay? Entonces, el padre de David, Isaí, pues estaba solamente centrado en sus hijos, en el orden de sus primeros 7 hijos, que supuestamente según su juicio, su criterio, esos eran los más adecuados, o los que probablemente calificaban como futuros reyes, y había obviado totalmente al menor, a David. De hecho, no lo llamó al acto de ungimiento o al acto de elección de parte de Samuel. Y al final, ya después de Samuel decirle que no se van a sentar a comer antes que sea ungido el elegido de Jehová, pues es cuando Isaí se acuerda que tiene un hijo por allá en el campo, pastoreando y cuidando ovejas, y es cuando manda a llamar a David. Entonces vemos en gran parte el rechazo, el desprecio o el menosprecio también que tenía pues David en este caso en su hogar, porque su oficio era un oficio de muy baja estima, de muy poca importancia, el oficio de pastor. Entonces David trae pues eso en su corazón. Ese es el entorno de David, alguien muy menospreciado, alguien muy subestimado, pero que tenía algo que Dios veía, pues un corazón especial para Dios. Entonces,
nuestro Dios pues lo unge y envía su espíritu sobre él, como dice el versículo 13, en este caso, inmediatamente en el versículo 14, el espíritu de Dios se aparta de Saúl y le atormenta un espíritu malo de parte de Dios, que pudimos estudiar la semana pasada, y pudimos decir la semana pasada que se trataba pues de lo que es el mismo pecado como tal. Ese espíritu malo no se refiere a una presencia o a una posesión demoníaca, sino el mismo espíritu de este mundo, la corriente de este mundo, que te hace pues estar estresado, amargado, angustiado, preocupado, ¿okay? Ese espíritu engañoso, pues como también explicabas tú, Agustín, que para que Dios envía para que crean en la mentira. Y pues básicamente esa era la condición de Saúl por causa de su propio pecado: angustia, estrés, afán, tormento, preocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Y decíamos que Saúl, pues equivocadamente utilizaba a David como un paño de agua caliente, pues que David le cantara, que David le tocara el arpa para que temporalmente ese espíritu malo se apartara de él. Pues, pero cuando volvía otra vez el espíritu malo, volvía a llamar a David para que le cantara. Y decíamos que era una actitud errónea de parte de Saúl. Pues, o sea, lo que Saúl tenía que hacer para eliminar ese espíritu de parte de Dios, ese espíritu de tormento, era arrepentirse, ¿verdad? Era convertirse a Dios realmente, era hacer las cosas bien, como Dios quería que las hiciera, que prestara atención a la palabra de Dios y que fuera humilde. Y eso era lo correcto para que ese espíritu malo se quitara de él. Simplemente tenía a David pues como una vía de escape, decíamos la semana pasada. Entonces, comenzamos pues ya el capítulo 17, día de hoy, ya donde vamos a compartir una escena bien especial, donde pues para muchos pues un mensaje o un evento muy inspirador, y pues yo también obviamente lo considero, y luego de esa manera pues de mucha ayuda y de mucha aplicación en estos tiempos en donde estamos enfrentando tantas pruebas, tantas tribulaciones, tantos gigantes que parecen ser invencibles, indestructibles. Pues esta escena del capítulo 17 nos enseña otra cosa. Nos enseña que Dios tiene todo el poder, que Dios tiene toda la autoridad y potestad para destruir y vencer cualquier prueba, cualquier circunstancia, cualquier gigante que esté frente a nosotros. Entonces, vamos a estar leyendo el capítulo 17, vamos a estar viendo cómo en la guerra nuevamente con los filisteos, Goliat desafía a los escuadrones de Israel todos los días, durante 40 días, pidiendo la venida de un hombre que le enfrente, y vamos a ver pues cómo reaccionó el corazón del ejército, cómo reaccionó el corazón de Saúl, y vamos a ver también lo más importante, cómo reaccionó y respondió el corazón de David. Entonces, vamos a pedir a un voluntario que en este momento pues nos colabore con la lectura de 30 versículos, ¿verdad? De los primeros 30 versículos, y luego le pedimos a un voluntario que nos colabore con la lectura del versículo 31 hasta el versículo 58, ¿okay? Para que prestemos mucha atención al evento, a la escena, a los acontecimientos, y tratemos pues de fijarnos en los detalles y en las cosas que consideremos pues de gran relevancia y de gran aplicación, porque hay mucho que aprender, hay mucho que decir y observar pues en esta escena. Entonces, el primero de los voluntarios que nos pueda colaborar con los primeros 30 versículos del capítulo 17. Yo lo leo, hermano. Amén, hermano, por favor. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon sobre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monto a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos
y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo, de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo, Abinadab; y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido, el que adelanta para provocar a Israel? El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que vencieren a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso
para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. A ver, excelente. ¿Quién continúa? Versículo 31. Gracias, hermano. Ok, yo continúo entonces. Ok, hermano querido. 31 dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató,
sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Amén. Palabra de Dios. Excelente. Bueno, realmente esta escena y este acontecimiento, cada vez que lo leo, pues no puedo evitar el estar presente allí. Cada vez que lo leo me siento como que estuviera allí en primera fila y no deja de inspirarme la valentía, la confianza y la disposición de David hacia Dios, su anhelo de glorificar el nombre de Dios. Y me gustaría, antes de iniciar el desarrollo de los puntos y de las cosas que traigo para este día, escuchar y oír, o sea, en primera instancia, qué es lo primero que llega, qué es lo primero que llega a su mente y a sus corazones al ver este evento tan maravilloso y tan especial. Siéntanse en confianza de opinar y de expresar su apreciación sobre esta escena. O sea, quisiéramos comentarios iniciales, pues antes de iniciar el desarrollo. Entonces, quien quiera comenzar diciéndonos qué es la primera impresión, qué es lo primero que llega a su mente al oír esta historia. ¿Quién quiere comenzar? A ver. Hermanito, algo cortito nada más. Acá se demuestra el poder de Dios hacia sus hijos. Amén. Buen punto. Vemos el poder de Dios a favor de sus hijos. Maravilloso. Buenísimo. Excelente. Gracias, hermano. ¿Qué más? A ver. Bueno, desde el capítulo 16, los últimos, que sean 14 o 15 versículos, vemos un tipo de Jesús, de Jesucristo en David. Ya empieza a mostrar todas las características de un verdadero rey. Y una de las cosas que a mí me resalta es que era pastor de ovejas. Y en el capítulo 17 era el pastor, era el menor. Y ser pastor de ovejas no es un trabajo que tenga muy buena remuneración o honra o especial respeto, etcétera, en el mundo, ni siquiera el día de hoy. Seguramente menos en aquel tiempo. Pero es interesante que Dios va a utilizar la debilidad para mostrar su poder. La debilidad de un muchacho joven que es pastor de ovejas para hacerlo, pero la naturaleza de pastor de ovejas es que nos iba a cuidar. Y a nosotros no nos gusta que nos digan ovejas, porque las ovejas son medio tontitas, no saben ni para dónde ir. Necesitan que los pastoree, necesitan que los cuide. Pero así es como nos mira Dios a nosotros, con ese cariño, con ese amor y ese cuidado. Y eso es todo lo que Él necesita para poder movernos. Amén. Excelente. Buenísimo. Hermano querido, ¿qué es lo primero que llega a su mente, su primera impresión
en esta historia? Lo primero que se lee en la historia es que el pueblo de Israel y Saúl estaban asustados cuando el paladín se presenta para desafiar al pueblo de Israel a la guerra. O sea, tenían Versículo miedo. 11 y versículo 24. Exactamente. Y no vemos a Saúl en ningún momento pidiéndole ayuda a Dios, en ningún momento. O sea, no vemos en ningún momento Saúl invocando el poder de Dios o la ayuda de Dios para poder vencer a los filisteos. Otra Solo cosa, en el 37 cuando le dice, ve y Jehová esté contigo. Creo que es la única vez. pero creo que es la única cita, pues. Pero Sí, yo creo que lo dice porque él estaba por prácticamente, o sea, por decirlo, porque él se sentía derrotado ya. Porque, imagínense, primero vemos dos cosas de Saúl que no son lógicas. Porque Saúl, el paladín, Goliat, estaba desafiando al pueblo de Israel. Saúl no escoge a ningún guerrero para que vaya a pelear con el paladín. O sea, nadie quería pelear con él, pero Saúl era el rey. Saúl podía buscar el mejor soldado que tuviera, el mejor preparado, para enfrentar al paladín y tuviera algún chance de poder vencer al paladín. Pero en este caso, él deja que un muchacho sin experiencia, que ni siquiera era soldado, que fue a llevarle comida a los hermanos y a ver cómo estaban, deja que él sea el que vaya a enfrentar a un gigante que medía más de 2 metros de altura, que era hombre de guerra, que no tenía ninguna posibilidad de poder vencer a ese señor. No tenía, o sea, David no tenía ninguna, o sea, humanamente no tenía ninguna posibilidad de poderlo vencer. Entonces, vemos a Saúl ya derrotado, o sea, entregado a los filisteos. Porque realmente no le encuentro otro sentido. O sea, porque él deja que vaya El David. corazón de Samuel fue descubierto completamente. Entonces vemos Saúl con falta de autoridad, porque ya se ve que el ejército ni siquiera lo respetaba como rey o como líder militar. Y otra cosa, la desesperanza que tenía él. O sea, cómo tú vas a entregar ya la victoria a los filisteos. O sea, entonces, prácticamente la estaba entregando. Sí, señor. Sí, ya Saúl estaba dado por vencido, por derrotado. Y hermano, a veces muchos cristianos nos encontramos así como Saúl. A veces muchos pueblos de Dios o nosotros mismos en algunas ocasiones tenemos la tentación de sentirnos o de vernos como Saúl. ¿Okay? Pero bueno, para eso está la palabra de Dios, para enseñarnos que no debemos estar así, sino que debemos estar lo opuesto a como en este caso estuvo Saúl, como estuvo David. Entonces, no sé si alguien más, si mi mamá, mi papá o algún otro hermano tiene algún otro comentario, alguna otra observación que quiera compartirnos sobre bueno, este yo llegué tarde. No importa, hermana, porque me estoy preparando. Llegué tarde porque estaba preparando, bueno, no llegué tan tarde, pero estaba preparando un estudio que me toca, pero ay, se me pasó la hora. Pero sí de lo que puedo opinar es que en este caso, David, ¿verdad? Que aún siendo el que menos podía tener posibilidad de ganar, pues de la mano de Dios, logró la victoria. Y hoy eso me recuerda hoy un versículo que nos dice que en cualquier batalla que podamos tener nosotros actualmente, hay un versículo hermoso que dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias. Amén. Amén, excelente. Buen pasaje de Romanos. Claro que sí, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8. Yo quisiera en este momento que nos fijáramos un poquito en la apariencia que se muestra de Goliat, del gigante, en los primeros versículos del capítulo 17. Desde el versículo 4 hasta el versículo 10, el autor muestra la apariencia, cómo se presenta, cómo se muestra Goliat, en este caso frente al ejército, ¿okay? En apariencia física, en apariencia humana, pues alguien totalmente invencible, indestructible, imposible de enfrentarle y de vencerle. Imagínate, más de 2 metros,
hay mucha gente que se atreve a calcular 2,5 metros, 2 metros, pero miden más de 2 metros. Lo que sí es bien preciso, que muestra el pasaje, es el peso de la lanza. O sea, la punta de su lanza pesaba 80 o 90 kilos. Imagínate la fuerza física, el tamaño de este gigante para poder cargar una lanza que solamente la punta de lanza de hierro pesa 80 kilos. O sea, una apariencia abrumadora, indestructible. Y no solamente una apariencia física, sino una voz desafiante, demandando en 2 ocasiones la presencia de un hombre que venga contra mí. ¿Verdad? Específicamente en el versículo 8, escojan de ustedes un hombre que venga contra mí. ¿Okay? Y al final del versículo 10 dice también, deme un hombre que pelee conmigo. O sea, la apariencia de Saúl es, o sea, indestructible. Y a veces, hermano, a veces este mundo, sus tribulaciones, sus dificultades, sus adversidades, los problemas que enfrentamos, lo que sea, llevándolo ya un poco a la aplicación personal de cada uno de nosotros, quieren presentarse de esa manera, quieren hacerse ver de esa manera, como que, o sea, son invencibles y ninguno de nosotros a veces se atreve a ir a enfrentar. Tenemos el corazón como lo tenía Saúl en el versículo 11 y como lo tenía todo el pueblo en el versículo 24, como lo mencionó ahorita nuestro hermano Agustín, lleno de miedo. Y no es la actitud, hermanos, y no es la respuesta correcta. No es, en este caso, lo que Dios quiere que esté en nosotros frente a esos gigantes. Porque la vida cristiana, el día a día del cristiano, del seguidor de Jesucristo, está muy íntimamente relacionado con esta escena. O sea, cada día representa una lucha, una batalla, ¿ok? Y una victoria si confiamos en el Señor. Cada quien en este momento, cada uno de nosotros en este momento sabe cuáles son sus gigantes, cuáles son las adversidades, cuáles son las dificultades que le están acechando, que le están preocupando, cuáles son las debilidades que tiene. Y yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer en este momento es identificar esos gigantes o sea, con un corazón sincero delante de Dios, cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esos gigantes? ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Cuáles son esos desafíos que día a día se presentan delante de mí como indestructible y con una voz desafiante, ¿verdad? El diablo, o sea, yo también veo acá la figura de Goliat como la figura del diablo. Él siempre trata de presentarse, o sea, él siempre trata de mostrarse como que no puede ser vencido, como que es indestructible, pero gracias a Dios, pues, ahí está bien esta escena y tenemos a Jesucristo con nosotros, porque David es un tipo de Jesucristo, quien no solamente lo ha vencido, quien no solamente lo ha destruido, sino que nos hace a nosotros, pues también, como dijo nuestra hermana Ali, el pasaje de Romanos capítulo 8, más que vencedores. Entonces, lo primero que yo quisiera que consideráramos en esta mañana es esa imagen engañosa que hay de parte del diablo, de parte de los gigantes. Una imagen en apariencia que ellos quieren hacernos ver para que no nos atrevamos nosotros, para que nos quedemos nosotros encerrados, encuevados, ¿verdad? Temblando en derrota. Y no es, en este caso, lo que Dios quiere de sus hijos. Entonces, si hay algún comentario, si hay alguna observación sobre esto que estamos hablando o alguna otra cosa, pues es buen momento para escuchar. También pensando de Goliat, hermano, entender que el diablo, o como Goliat, no dijo, yo quiero pelear contra 5 de ustedes, no dijo contra 1. O sea, si quiere aprovechar, es aprovechado para empezar. 0 justicia. Él podría haberse enfrentado contra 5 y ganar, pero no dice, véngase 5 contra mí. Nomás dice 1, ¿verdad? O sea, para tratar de mostrar su superioridad y su característica de invencible. Y cuando pensamos en el pecado, especialmente cuando llega al punto de la adicción, es así. El pensamiento de la adicción, el que es adicto, es que yo quisiera dejar de pecar, pero no puedo.
No puedo. Quisiera dejar de tomar alcohol, pero no puedo. Quisiera dejar de fumar marihuana, pero no puedo. ¿No? Quisiera dejar de la droga, lo que sea, el sexo, pero no puedo. Y esa es una de las formas en que Satanás trabaja. Y no debemos ignorar sus maquinaciones. Amén. Buenísimo, así es. Él siempre va a presentarse de esa manera. También quisiera agregar mentira. algo, que hermano, que nosotros nosotros somos beneficiados por todos lados, porque inclusive sabemos que tenemos que librar esas batallas a diario, pero hay una armadura de Dios y que el Señor pues nos indica cómo usarla y de qué manera. Pues entonces, si estamos completamente vestidos con esa armadura a diario, pues estamos preparados para enfrentar cualquier Goliat. Así es, para enfrentar cualquier Goliat. Fíjense, me llama mucho también la atención, avanzando un poco más, o avanzando bastante en el desarrollo, ya en el versículo 34, o sea, ahorita vamos a regresar un poquito, la determinación de David. O sea, David me llama mucho la atención cómo tiene un corazón determinado, cómo tiene un corazón celoso de Dios. David es muy celoso de Dios, cela mucho a Dios, que el nombre de Dios sea provocado, sea insultado, menospreciado. Es algo que a David le dolía, y era al único en toda la escena que le dolía. A Saúl no le dolía, a ningún miembro del ejército le dolía, a nadie le dolía que se provocara el nombre de Jehová de los ejércitos, solamente a David le dolía. Y David tenía una determinación tremenda, ¿okay? Porque pues lo vemos. Yo en parte creo que su hermano, cuando lo regañó, tenía razón, ¿verdad? Cuando lo reprende, que le dice, mira, tú has venido, o sea, tú lo que estás es queriendo ver la guerra. Y es verdad, su papá lo mandó, su papá le dio una encomienda, le envió comida y todas esas cosas, pero David, muy en el fondo de su corazón, tenía el deseo de conocer, de saber, de estar en la escena, de estar en el campo, porque en el versículo 22 y 23 dice que él corrió a donde estaba la batalla y soltó la comida, soltó todas las cosas que cargaba y se acercó inmediatamente al campo a preguntar qué era lo que estaba pasando. Y específicamente en el versículo 23 al final, cuando alguien le responde, o sea, y le explica lo que está pasando, pues sale también Goliat desafiando y diciendo las palabras, y él oye todo eso. Allí se despierta en David, hermanos, ese celo por Dios, ese dolor por las cosas de Dios, que obviamente tenemos también que nosotros aprender a desarrollar ese instinto hacia lo espiritual, hacia la gloria de Dios, o sea, que tenía David en este caso. Y muchos hablaban de lo que el rey, algo que también me llama mucho la atención, muchos hablaban de lo que el rey iba a dar al que venciera a Goliat, pero David no estaba tan preocupado por lo que el rey iba a dar al que venciera a Goliat. Yo veo a David más preocupado porque un incircunciso filisteo está ofendiendo a los escuadrones del Dios de Israel. Un filisteo incircunciso está desafiando el nombre de Dios, está menospreciando a Dios. Y yo creo que eso es lo que más le preocupa a David, y es lo que más lo inspira y es lo que más lo determina. O sea, porque definitivamente la relación que ya Dios tenía con David era una relación especial, ¿ok? Desde muy probablemente antes de ser elegido y de ser ungido en el capítulo 16, lo más probable es que ya David tenía una relación bien íntima con Dios en la soledad del desierto, en el oficio de pastoreo, cuando quedaba en la soledad de la llanura, de la sabana, pues David no se cansaba de orar, de alabar, de cantar a Dios, de tener intimidad con Dios, de tener un celo hacia el nombre de Dios. Y simplemente, o muy probablemente, esta es la primera escena en donde sale a flote, en donde sale a colación, donde aflora su carácter, su temor y su reverencia hacia Dios. Y yo creo que esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que también aprender
a desarrollar. Algo que le dio a David una visión totalmente distinta a la visión de Saúl y a la visión de todo el ejército. O sea, David vio una escena totalmente distinta. El escenario de David era diferente. Los ojos de David eran ojos espirituales. Mientras el ejército se veía derrotado, mientras Saúl se veía destruido, mientras todos lo veían perdido, o sea, Saúl veía una gran oportunidad para glorificar y honrar el nombre de Dios, para obtener una gran victoria. Y esa es la clase de mente, hermanos, que Dios quiere que nosotros comencemos a tener y a desarrollar, hermanos, porque el reino de Dios, cumplir la gran comisión, hacer la obra de Dios en este tiempo está lleno de desafíos y de gigantes como estos o mayores. Y necesitamos, hermanos, convencernos que Dios está interesado, por supuesto, en que su nombre sea glorificado y en que sus propósitos sean cumplidos. Entonces, David tiene un celo maravilloso, tiene una determinación bien especial, una visión bien especial y no se dejó llevar por las apariencias. No se dejó llevar, hermanos, por lo que estaba delante de sus ojos. Porque acuérdense la declaración del capítulo 16, cuando David es ungido, Dios dice, no mires lo que está delante de tus ojos. O sea, David era alguien que no miraba lo que estaba delante de sus ojos. La visión de David era una visión totalmente distinta. David no veía apariencias, David veía oportunidades, David veía la gloria de Dios, David veía la mano de Dios. Era lo que realmente a él, en este caso, le preocupaba. ¿Okay? Entonces, David, hermanos, no escuchó, según lo que dice el versículo 28 y el versículo 33, no escuchó las palabras de oposición de su hermano. Acuérdense que su hermano se opuso. David tampoco escuchó las palabras de miedo de Saúl, porque acuérdense que también Saúl en un principio se opuso, le dijo, tú eres muchacho. Y David tampoco oyó la voz intimidante de Goliat. David no prestó atención a esas cosas. Y nos enseña también a nosotros a no prestar atención a aquellas cosas que en lugar de contribuir a nuestra convicción, a nuestra confianza, a nuestro crecimiento, o sea, prestemos atención más bien a Dios. Demos nuestros oídos y nuestra concentración a Dios y no a aquellas voces o aquellas cosas que nos debilitan, que nos resquebrajan, que nos llenan de miedo. ¿Okay? No sigamos el ejemplo del ejército. Veamos a ese David determinado, convencido, mis hermanos, del versículo 32, como le dice David a Saúl en el versículo 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Imagínense, usted sabe lo que es un pastorcito, o sea, el menos indicado, el menos capaz, o sea, decir, a tener esa osadía de hablar de así al rey de Israel, no desmaye tu corazón. O sea, el corazón de Saúl y por supuesto el corazón de todo el ejército estaba desmayado, ¿verdad? Pero el corazón de David no estaba desmayado, no. El corazón de David estaba loco, deseoso de ir a pelear contra Goliat, hermano. O sea, la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo se encuentra nuestro corazón? Y debemos hacernos esa pregunta en este momento. Mi corazón está desmayado, mi corazón está abrumado, la pandemia, la economía, las tribulaciones, las adversidades, las pruebas, las tentaciones, etc. O sea, ¿cómo está mi corazón realmente? Y aquí hay un modelo a seguir, hermanos. Aquí hay un ejemplo de Jesús, ¿okay? En David, o sea, un corazón ferviente, un corazón victorioso, un corazón determinado y un corazón decidido a ir al campo de batalla, contando con el poder de Dios, confiando en la mano poderosa de nuestro Dios. Amén. Entonces, quisiera que pensáramos en eso y por supuesto quisiera escuchar también sus comentarios, sus observaciones al respecto hasta este punto del mensaje. Bueno, otra vez hablando del corazón de David, me gusta mucho lo que dice el versículo 20. El versículo 20, porque Isaí su padre le dijo, ve
y busca a tus hermanos y llévales comida, ¿verdad? Y él es el pastor. Entonces su corazón es cuidar las ovejas, no nos olvidemos de eso. Lo dice ahí en el versículo 20, se levantó pues David de mañana, o sea, presto para obedecer al Padre. Un tremendo ejemplo que vemos, presto, listo para obedecer a su Padre. ¿Ok? No deja de obedecer a su Padre. Desde la mañana temprano se levanta y vámonos a hacer el trabajo que me pidieron hacer. Y dice después, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. No los dejó como el diablo le acusó después, enojado con David, que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Él sí había de cuidado, dejó al cuidado de las ovejas. Se preocupó por cuidar las ovejas. Y otra vez vemos el liderazgo, el reinado. Para ser rey, necesita uno tener ese corazón de cuidar las ovejas. Por eso es tan importante en la iglesia, ¿no? Poner pastores para cuidar las ovejas. Amén. Y no dejarlas. No dejar que se pierdan. Y seguir haciendo trabajo. Hay que ir a pelear contra Goliat, pero hay que dejar guardas. Tenemos ese trabajo y eso es una de las cosas que me gusta más lo que hace aquí, ¿no? Y claro, cuando él llega al grito, al lugar, él tiene su confianza puesta totalmente en el poder de Dios. No en el poder de él, sino en el poder de Dios para vencer la batalla. Pero sí deja el cuidado. Solamente eso quería añadir. Amén. Amén. Excelente, buenísimo. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Alguien más quiere mostrarnos su apreciación sobre lo que está percibiendo y observando en el pasaje, en la historia? A ver. Ok. Entonces, David, pues, buen pastor, responsable de su rebaño, como dice el versículo 20, no dejó las ovejas solas, dejó a alguien encargado, ¿ok? Entonces, lo que su hermano le reprochó, pues, era incorrecto, pues. Y David, pues, en ese caso no le contestó a su hermano, no, yo sí dejé, o sea, David en ese momento quería enterarse de lo que estaba ocurriendo en el campo. Hay algo que me llama mucho la atención, hermanos, acá en el versículo 34 al versículo 37, de cómo David confiaba en las victorias que Dios le había concedido en el pasado. Especialmente cuando Saúl está entrevistándose allí con David y cuestionándole porque según Saúl él no está en la capacidad de ir a pelear y Saúl le dice, mira, y David le dice a Saúl, mira, Saúl, pero yo cuando pastoreaba las ovejas de mi padre, venía una fiera, ¿okay? Es lo que le dice el versículo 34 al 37. Y bueno, yo defendía, o sea, porque un pastor pues tiene que cuidar, o sea, tiene que defender parte de lo que estaba ahorita diciendo, ¿no? Y yo confío que de la misma manera que Dios me protegió y me usó para destruir esas fieras enormes, pues de esa misma manera Dios en este momento me va a proteger y me va a usar. O sea, yo tengo la certeza, yo tengo esa confianza, ¿okay? Es lo que le dice en el versículo 37. O sea, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, bueno, ve, y Jehová esté contigo. Casi que no, este muchacho no puede convencer, bueno, anda y haz lo que quieras. Pero quisiera que viéramos a ese David confiado en el poder de Dios, en el Dios o en nuestro Dios que siempre estuvo con él, que siempre le defendió, que siempre le respaldó y que confiaba que en ese momento también lo iba a hacer. Y yo quiero que pensemos nosotros también un poco en eso, ¿verdad? Y que tratemos de recordar y de hacer memoria de cómo Dios en el pasado nos ha librado de la mano del enemigo, cómo Dios en el pasado también nos ha dado victorias en situaciones, en circunstancias, en adversidades, en sufrimientos, sobre gigantes que parecían ser invencibles, sobre gigantes que parecían ser insuperables, pues la mano de Dios también intervino a nuestro favor y nos dio esas victorias en el pasado. Entonces, tenemos que también confiar que
nuestro Dios sigue estando dispuesto, ¿verdad?, a bendecirnos, a cuidarnos y a darnos victoria en este tiempo frente a todos los gigantes, frente a todas las amenazas, frente a todas las adversidades que puedan estar frente a nosotros en este momento. El mismo Dios, pues, el que comenzó esa buena obra, pues la perfeccionará y la terminará, pues, como dice el Nuevo Testamento. Nuestro Dios en el pasado ha estado dispuesto a cuidarnos y a manifestar su poder, y nuestro Dios estará dispuesto en este presente a cuidarnos y a manifestar su poder para con nosotros. Entonces, es algo que David utilizó en ese momento, un recurso, pues, que le fue útil y que le fue efectivo en ese momento específico antes de ir a enfrentar a ese gigante Goliat. Y estoy seguro que a nosotros también puede sernos de gran utilidad. Pensemos en cómo Dios ha sido con nosotros en todos estos años, en todo este pasado, cómo la mano de Dios, hermanos, se ha manifestado y ha intervenido a favor de nosotros. Pues Dios lo seguirá haciendo por cada uno. ¿Algún comentario, alguna observación, alguna aportación que estemos obviando o que quieran compartir sobre este comentario o alguna otra cosa? A ver. Yo quería comentar que el problema que tenemos nosotros los seres humanos, vamos a decirlo así, para no decir los cristianos, es que se nos olvidan las cosas del pasado cuando se nos presentan las situaciones del presente. Sí. Cuando tenemos conflictos, es lo que tú decías, o sea, en este momento David tenía un problema presente y el problema era un gigante que estaba amenazando al pueblo de Dios. Y que si ese gigante derrotaba al hombre que se iba a enfrentar con él, ellos se iban a convertir en esclavos de los filisteos. Imagínate, el pueblo de Dios, esclavo de un pueblo gentil. Eso era inconcebible, pues, para los... Y ya Saúl estaba entregado, pues, prácticamente estaba entregado a eso. Pero David no se le olvidó lo que Dios había hecho, como tú comentas. O sea, David no se le olvidó lo que Dios había hecho con él. A pesar de que eran situaciones diferentes, no se estaba presentando una guerra, sino que simplemente estaba cuidando las ovejas y él protegía las ovejas contra las fieras del campo. Eran situaciones diferentes, pero él sabía que con su propia fuerza, con su propio poder, él jamás iba a poder derrotar un oso o un león, sino que él sabía que la victoria, como él dice más adelante, la victoria no era de él, la victoria es de Dios. Y él sabía que Dios era el que lo había librado. Y por eso él dice, así como Dios me libró de esas fieras, yo sé que me va a librar también de las manos de ese filisteo que vino a tentar al Dios de Israel. Imagínate tú, a poner, a menospreciar y a poner en ridículo al pueblo de Dios. O sea, es cosas que David tenía la convicción de que no dependía de su poder. Él sabía que Dios lo iba a librar. O sea, él tenía la convicción. Y eso es lo que llaman la fe. La fe verdadera es esa. Cuando estás convencido y seguro de algo. Como dice Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza y la convicción. O sea, estás completamente convencido de que es así. David no dudó. David no dudó, porque si David hubiera dudado un segundo, él no se hubiera enfrentado a ese gigante. Sí. Él estaba convencido, él sabía. O sea, él tenía la convicción, la seguridad de que Dios lo iba a librar. Y ese es lo que nos falta muchas veces a nosotros. A veces no vemos hacia atrás y no nos damos cuenta de las situaciones que hemos vivido, las situaciones que hemos pasado. Y a lo mejor pensamos que las cosas se resolvieron por inercia, por casualidad, o porque, bueno, las cosas tienen que suceder de esa manera. Pero no vemos la mano de Dios muchas veces en esas situaciones. A veces se nos olvida que Dios también es el que interviene en esas cosas para guiar y llevarnos a donde estamos ahora. Amén. Y así como Dios nos ha guiado y nos ha traído hasta aquí, nos va a seguir guiando y nos va a seguir ayudando en cualquier situación que se nos presente en la vida. Y tenemos que tener esa fe y esa convicción de que así será, como David. Esa fe y esa convicción. O sea, tenemos que estar completamente convencidos, no dudar un segundo, pues, de que Dios siempre está con nosotros. Amén, amén, así es. Otra cosa que también me llama la atención de David, hermanos, según lo que vemos versículo 38 al versículo 40, es que David actuó y oró, ¿verdad?, conforme a sus experiencias, ¿verdad?, a la experiencia que tenía, por supuesto, como pastor, con las herramientas que tenía, las armas que tenía como pastor y conforme a los recursos que él tenía y que él manejaba. O sea, digo esto porque recuerden que después de él persuadir a Saúl para ir a pelear con
con Goliat, pues Saúl le dice a David, bueno, David, ponte este traje, toma esta espada, usa esta armadura y bueno, para que puedas, pues no tienes nada para ir a pelear con Goliat. Y bueno, David, bueno, se lo pone, pues, y se pone la armadura y todo el traje de Goliat, y dice que trató de practicar y dio unos pasos, pero le dijo, mira, Saúl, lo siento, pero esto no lo he usado nunca y no puedo llevarlo, y se lo quitó. Y simplemente se llevó su saco pastoril, ¿verdad? Un saco pastoril era un bolsito de cuero donde metían piedritas, la onda, el trozo de pan, o sea, su saco pastoril, que era un instrumento del pastor. Y bueno, eso fue lo que llevó. Ahí cargaba su onda y sus piedras escogidas. O sea, David utilizó sus recursos disponibles, o sea, los talentos, los dones y las cosas que a él le habían funcionado y las cosas que a él le habían servido. Eso fue lo que llevó, hermano. Y yo creo que también ahí hay un aprendizaje para nosotros, porque a veces a nosotros nos gusta utilizar cosas que nunca hemos usado, o cosas que de repente no son nuestro don, o cosas que de repente no son nuestro talento, o no han sido para nosotros útiles en el pasado. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a identificar cuáles son las herramientas que necesitamos, en este caso, para hacer frente a los gigantes. O sea, nosotros tenemos que ser originales, por decirlo de algún modo, pues, en términos coloquiales, ser nosotros mismos, ser nosotros mismos. A veces las cosas que a otros les sirven para ellos enfrentar sus luchas, sus batallas, sus gigantes, hermanos, a nosotros no nos sirven esas cosas. A nosotros no nos funcionan esas cosas. Dios a cada quien, hermanos, le ha dado un talento. Dios a cada quien le ha dado dones. Dio dones a los hombres, Efesios capítulo 2. Y conforme a los dones que Dios me ha dado y las herramientas que Dios me ha dado, pues yo debo ir al frente a la batalla, al trabajo que Dios me ha determinado. Entonces, digo esto porque a veces veo, observo mucho queriendo copiar, queriendo imitar, o queriendo hacer cosas o llevar armaduras que otros han usado. Y a veces son hasta armaduras erróneas, porque pónganse a ver de qué le servía esa armadura a Saúl, hermano. O sea, de nada, hermanos. Esa armadura no le servía de nada a Saúl. Entonces, tenemos que ser sabios en ese sentido, ¿verdad? Identificar nuestro don, nuestro talento, ¿verdad? Ser originales, ser auténticos, ¿verdad? Ser auténticos conforme a lo que Dios ha hecho y conforme a los talentos y a los dones que Dios nos ha capacitado y nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Esas son las herramientas que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, la más importante, pues la dependencia de Dios. Y a mí me llama mucho la atención la concepción y el conocimiento que tenía David de Dios, porque cuando David tiene una concepción correcta de Dios y un conocimiento correcto de Dios, pues estará convencido, tomará las determinaciones, las acciones que tomó. Yo creo que ese es nuestro principal recurso, ¿verdad? El poder de Dios, conocer a Dios, reconocer la magnificencia de Dios. Eso nos prepara a nosotros, ¿verdad? Para ir a pelear, ¿verdad? Para la gloria de Él, por supuesto, y para la honra de Él, porque quien pelea realmente es Él. Por eso la gloria, en este caso, le pertenece única y exclusivamente a Él. Entonces, no aceptemos armaduras ajenas, no aceptemos armaduras ajenas que no dan resultados, ¿ok? Y a veces, o sea, no solamente en la vida, a veces nosotros usamos armaduras ajenas que no dan resultados. A veces la iglesia también quiere utilizar armaduras ajenas que no dan resultados y que no funcionan para obtener victorias para Dios, para glorificar el nombre de Dios. Entonces, actuemos y obremos conforme a las experiencias que hemos tenido con Dios, conforme a los recursos y las habilidades y los dones que Dios nos ha concedido a cada quien. ¿Okay? Creo que allí hay algo que podemos también extraer y utilizar para nuestra relación con Dios. Otra cosa que veo en David, ¿okay? y es lo último que quiero decirle de David antes de hablar otras cosas de Dios y otras aplicaciones. Cuando Dios hace grandes cosas a través de nosotros,
o cuando dejamos que Dios nos use, y por supuesto, pues que Dios haga lo que tenga que hacer, vamos a inspirar a otros a confiar en Dios. Que fíjense cómo David, dejándose usar por Dios, confiando en el poder de Dios, Dios pues liquidó a Goliat por medio de David. Fíjense cómo el pueblo de Israel antes estaba lleno de miedo, antes estaba turbado, y fíjense cómo se presenta en el versículo 50 al versículo 54, ¿verdad? Fíjense que después que David vence al filisteo con honda y piedra, y que hiere al filisteo y lo mata sin tener David espada en su mano, entonces corrió David sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y cortó. Dice el versículo 52, se levantaron luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraí hasta Gad y Ecrón. Fíjense el contraste de cómo estaba el pueblo antes de la intervención de Dios por medio de David y cómo estaba ahora el pueblo de animado, de determinado, de decidido a perseguir inclusive a los ejércitos de los filisteos. Yo creo que Dios también tiene el poder, ¿verdad?, para usarnos a nosotros a través de las victorias, ¿verdad?, a inspirar y a estimular a otros también a ser gente de guerra, a ser gente que confía en Dios, a ser gente que depende de Dios. A mí me llama mucho la atención esta parte, ¿verdad?, de cómo David fue utilizado por Dios para motivar, para incentivar, para mostrarse como ejemplo, porque prácticamente también nuestro Señor Jesucristo está como ejemplo, ¿verdad?, está como modelo, en este caso, para nosotros seguir en obediencia y en relación con Dios. Y David aquí se presentó de esa manera. Y la idea, por supuesto, es que también nosotros, por la confianza en Dios, por la dependencia del poder de Dios y la manera como Dios obra a través de nosotros en las circunstancias de la vida, quienes nos rodean y quienes estén más cerca de nosotros, también tengan el ánimo y la determinación y la confianza en Dios. Entonces, si el rey Saúl está desanimado, si el rey Saúl está lleno de miedo, todo el pueblo va a estar así, hermano. Entonces, si el padre de familia, si el esposo no está batallando, no está al frente, no, o sea, la familia también va a estar así. Si el siervo de Dios, el predicador, los que servimos, los que servimos al rebaño de Dios, no tenemos esa determinación, esa confianza en Dios, quienes nos rodean nos seguirán, o sea, quienes nos rodean copiarán, adoptarán nuestra conducta, nuestro temperamento. Entonces, tenemos que también pensar en eso, tenemos que también confiar en la necesidad de estimular y animar a otros también a confiar y a depender principal y primeramente del poder de Dios. Eso es algo que quería que viéramos allí. ¿Algún comentario, alguna observación al respecto sobre esto? David tenía mucha fe, pero era humano, todavía le faltaba comparado con Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas piedras necesitó para matar al filisteo? Una. ¿Cuántas puso en su bolsita? ¿A qué puso 5? Con una podía ganar, ¿verdad? Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Excelente. Así es, Dios tiene poder para hacer cosas pues más allá de lo que podamos entender y comprender. Por ejemplo, esto es algo incomprensible, algo que no tiene, o sea, explicación humana, es algo que solo Dios tiene el poder y la capacidad para hacer.
Amén. Así es. Entonces, Pero cambiando un poco, pues, un poquito la más, tortilla. permíteme, un poquito más, el ejército de Saúl les temblaban las rodillas de miedo. Y cuando vieron esto, de repente fueron valientes y destruyeron al enemigo, ¿verdad? ¿Y quién mostró más poder? David contra Goliat. Jesús. Jesús sin piedritas, con 0 piedras. Venció al maligno, venció la muerte. Amén. Para que nos vistamos de valor, para que nos vistamos varonilmente, portados varonilmente, para que tengamos el valor de hacer las cosas, que no nos dé vergüenza, que no nos dé miedo de ir tras el maligno y vencerlo. Amén. Ahí nomás. Ahora sí, perdón, Pedrito. Oh, sí, no. No, maravilloso, excelente, tremendo, ¿verdad? Si David inspiró, o sea, ¿cuánto más nos inspira nuestro Señor Jesucristo con lo que hizo, ¿verdad? El ejemplo, ¿verdad? El tipo de nuestro Señor Jesucristo. No, amén, excelente. ¿Cuánto más no debe inspirarnos, ¿verdad? Nuestro Señor, que nos hace participantes de su gran victoria, de su gran triunfo en el Calvario, ¿verdad? Para hacernos, por eso dice que somos más que vencedores, realmente, porque ya Él venció, en este caso, por nosotros. Entonces, volteando un poco el escenario de David y centrándonos un poquito más en Dios, ¿qué aprendemos de Dios? ¿Qué vemos acá de su carácter y de su naturaleza, en este caso, o de su pensamiento? Yo particularmente veo varias cosas, ¿ok? Y bueno, él siempre da la victoria. Lo primero, nuestro Dios siempre es un Dios dispuesto a darnos la victoria, con o sin recursos disponibles o capacidades. O sea, porque obviamente quiere siempre recibir la gloria. Nuestro Dios siempre está interesado en recibir la gloria. Nuestro Dios le agrada que confiemos en Él. Una de las cosas que más le fascinan a Dios es que confiemos ciegamente en su poder, en su autoridad, y que por supuesto busquemos glorificarle y busquemos honrarle. Yo veo mucho en esta escena eso. Veo también que Dios anhela que le demos importancia a su nombre, que le celemos, que tengamos celo hacia Dios, hacia el nombre de Dios, que valoremos su nombre, que no permitamos que el nombre de Dios sea ofendido o provocado, o sea, porque prácticamente es lo que vemos en David, o sea, cuán celosos somos. O sea, recuerdo al Señor Jesucristo cuando vio los cambistas en el templo, ¿verdad? El celo de tu casa me consume, ¿verdad? O sea, un ejemplo bien interesante. Cuánto celo nos da, cuán importante para nosotros es el nombre, el respeto de Dios y de su nombre. Eso es algo que yo veo de parte de Dios. No sé si alguien más ve otras cosas de parte de Dios, de su carácter y de su naturaleza, antes de continuar con otras cosas más. A ver, ¿quién más quiere? ¿Tienen alguna observación sobre el carácter de Dios? ¿Algunas cosas de Dios? A ver. Hermanos, también veo acá que Dios, hermanos, nos capacita a nosotros para tareas mayores. A través de gigantes que llegan a nuestra vida, Dios nos capacita, Dios nos entrena para otras responsabilidades. Y prácticamente fue lo que hizo aquí con David. Ya Dios lo estaba empezando a entrenar y a preparar para lo que le esperaba después como rey, porque las responsabilidades y los desafíos que le vendrían después pues eran grandes. Dios de alguna manera u otra entrenó, capacitó, preparó el corazón y el carácter de David. Entonces, cuando veamos gigantes, cuando veamos desafíos, cuando veamos cosas adversas que parecen ser invencibles, veamos que simplemente Dios nos está preparando, Dios nos está formando, Dios nos está desarrollando el carácter. Dios quiere que desarrollemos más fe en Él, más confianza en Él, más dependencia de Él. No reaccionemos ni respondamos como Saúl y como el pueblo. Simplemente Dios nos capacita, Dios nos está capacitando, Dios nos está trabajando
y quiere pues tenernos listos para algo mayor, para una responsabilidad más grande. Entonces, no veamos nunca pues ni las apariencias, entrando un poquito en las aplicaciones, ni lo grande del gigante o la dificultad. Veamos más lo grande y lo poderoso que es Dios, lo majestuoso que es Dios, que en este caso ya en nuestro tiempo nos ha dado a su Hijo, nos ha dado pues lo que más ama, lo que más estima. O sea, tratemos de pensar un poco en lo importante que nosotros somos para Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Imagínense si David, sin contar con las bendiciones y las cosas con las que nosotros contamos en este tiempo, pues tenía un corazón así para Dios. ¿Cuánto más nosotros no tenemos que tener un corazón dado y dispuesto para Dios, después de Dios nos mostrado, después de Dios habernos dado a su Hijo, después de Dios habernos revelado su propósito eterno y su deseo que tiene para con nosotros? Yo creo que nosotros debemos reflexionar mucho en los eventos y en los acontecimientos del Antiguo Testamento, porque si todos ellos, ¿verdad?, a pesar de que son una sombra y son una enseñanza, un aprendizaje para nosotros, pues no tenían y no conocían las cosas que tenemos hoy de parte de Dios y conocemos de Dios, cuánto más es nuestro compromiso, cuánto mayor debe ser nuestra entrega y nuestra obediencia, nuestra confianza en Dios en este caso. Entonces, algunas otras cosas que tengo por aquí, pero me gustaría escuchar si tienen alguna otra observación, alguna otra aplicación, alguna otra aportación sobre este ejemplo. A mí me gustaría opinar. Yo también veo dentro del carácter de Dios que es la confianza que deposita el Señor en nosotros. Dice, hemos visto que Él usó ignorantes para avergonzar sabios, a débiles para avergonzar fuertes. Y eso es lo que veo yo aquí en David, para que se vea y se manifieste la gloria de Dios. Por eso veo esa confianza que deposita el Señor en estos seres que Él considera que para el mundo van a ser vencidos, pero en Él somos otra vez, como lo dije antes, más que vencedores. Gracias. Amén. Amén. Amén, excelente, así es. A ver, ¿alguien más? Hermano Hugo. Sí, bueno, aportando a lo que dice la hermanita Alex, es por, hay un texto que dice, pues, si Dios con nosotros, ¿no? ¿Quién contra nosotros? Amén. Es por la Amén. confianza, ¿no? Y la fe. Amén. Confianza plena. Entonces, Dios concede la victoria a los que confían en Él plenamente, a los que dependen de Él, a los que quieren glorificar. Y siempre van a estar llegando gigantes. La llegada de gigantes a nuestras vidas no va a cesar nunca. Siempre van a estar allí merodeando y siempre se van a presentar de esta manera y siempre van a tener esas voces intimidantes. Siempre van a tener esas voces intimidantes, mostrándose como indestructibles, mostrándose como invencibles, pero no veamos, o sea, lo que está delante de nuestros ojos. Veamos la grandeza y la magnificencia de nuestro Dios. ¿Okay? Dios necesita pastores, Dios necesita guerreros, ¿okay? Dios necesita hombres que se levanten. Porque inclusive era una de las demandas de Goliat. O sea, un hombre, lo dijo en 2 ocasiones. Y esa palabra a mí me resuena. O sea, no hay un hombre, o sea, un hombre que se levante, un hombre que esté convencido, un hombre que esté determinado, hombre, o sea, aún está Dios buscando ese tipo de hombres, hombres que quieran pastorear, hombres que quieran cuidar, hombres que quieran ir al frente, hombres que quieran confiar y glorificar su nombre. Algo que también me llama mucho la atención. ¿Algún otro comentario, alguna otra cosa que quieran expresar y mencionar en la recta final? Estamos en la recta final. El tiempo se pasa muy rápido. Quisiéramos hablar más, pero bueno. Sí, el tiempo pasa muy rápido, pasa volando. No. Otra cosa que me llama la atención en el capítulo 17 es cuando se habla de la familia de David, el versículo 12 en adelante. Dice que David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era ese, y tenía 8 hijos. O sea, eran 8 hermanos.
O sea, David era el último, era el más pequeño. Pero a pesar de que eran 8 hermanos, el único que apacentaba las ovejas, según la historia que conocemos en la Biblia, era David. Y era lo que tú decías, que era el trabajo más menospreciado que podía hacer un hombre. Y aparentemente David era el más menospreciado en la familia de Isaí, a pesar de que eran 8 hermanos. O sea, 3 fueron a la guerra, pero los demás estaban en la casa. ¿Por qué David era el que tenía que ir a cuidar las ovejas? Porque cuando David se fue a llevar la comida a los hermanos, dejó un guarda? No fue otro hermano a suplantarlo. Entonces, vemos que a pesar de que David estaba en esa situación donde se sentía menospreciado en su propia familia, él nunca renegó de Dios, nunca le dijo, Dios, ¿por qué tú me haces esto? O sea, porque yo tengo que sufrir esto, o sea, yo soy bueno, yo confío en ti, Fíjese que él siempre siguió adelante confiando en Dios, a pesar de que muchas veces las situaciones que estaba viviendo no eran las que él podía entender, podemos decirlo así. Y a veces nos pasa eso. A veces cuando hay situaciones que nosotros no entendemos, entonces el primero que le echamos la culpa es a Dios. Y no vemos a David haciendo eso. David era al contrario, él confiaba en Dios. Él seguía confiando en Dios, a pesar del menosprecio que él tenía de su propia familia, pues, en este caso. David pudo haber sido un resentido hacia Dios y haberse quejado de Dios, pero no lo hizo. Muy bien. Hay algo que yo me pregunto acá, ya entrando un poco en la recta final. Qué bueno, ¿verdad? En este caso la escena, cuando vemos pues la confianza en el poder de Dios y Dios le da la victoria a David, en este caso venciendo y destruyendo y matando a Goliat. Pero ¿qué pasa cuando, o sea, a veces nosotros, claro, según la historia, la victoria es la muerte de Goliat, pero ¿qué pasa cuando Dios da una victoria diferente a la victoria que tal vez yo espero? Porque a veces yo en mi mente tengo una concepción de que la victoria sobre esto sería esto. O sea, no sé si me están entendiendo. O sea, a veces Dios tiene otra victoria preparada, en este caso para nosotros como cristianos, porque acuérdense que nosotros estamos en una situación distinta. Nosotros no estamos en un ejército físico, no estamos en un ejército terrenal, sino obviamente en un ejército espiritual. Somos el Israel espiritual, pero ¿qué pasa si de repente mi gigante de repente es una enfermedad y yo le pido a Dios salud, sanidad y Dios no me da sanidad? Y de repente muero, o sea, y claro, partí en el Señor. ¿Qué pasó allí con la victoria? No sé si me estoy haciendo entender, o mi gigante es una crisis económica fuerte y estoy batallando y de repente mi negocio se va a bancarrota y yo batallé, yo luché y yo pensaba que la victoria era que yo lograra prosperar, salir de esa bancarrota y crecer económicamente. O en la familia, o en el ministerio, o en la iglesia, yo tengo una victoria en mi mente que yo estoy convencido que la victoria es que esto se dé de esta manera o se dé de aquella manera. O sea, pero resulta que no es esa la victoria que Dios tiene establecida para mí. Yo no sé si han pensado en eso. No sé si me entienden un poco la idea de lo que quiero comentar, porque a veces la victoria que nosotros tenemos en mente y que más deseamos y que más anhelamos, no es la victoria que tiene Dios establecida. Maravilloso que en el caso de David, pues se le dio la victoria tal cual como él esperaba. Excelente. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando Dios nos da la victoria como la queremos. Pero ¿qué pasa cuando esa victoria que Dios nos da no es como yo la quiero? ¿Verdad? Estamos lo suficientemente convencidos y tendríamos la madurez para estar convencidos que esa victoria que Dios nos ha dado es mejor, o renegaríamos. ¿Qué pasaría en este caso? No sé si entienden el planteamiento, algo que en lo que comencé a pensar hace unos momentos. No sé si quieren comentar o si entienden o si están enredados lo que estoy diciendo. A ver. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Sí, señor. Y a veces, o sea, el propósito de Dios, amor, no es mi propósito. Lo que Dios quiere no es lo que yo quiero. O sea, la mente de Dios es diferente a mi mente, a lo que yo pienso. O sea, los pensamientos son distintos. Así como están en el cielo y en la tierra, son completamente distintos los pensamientos. Y yo siempre digo que tenemos que unir los puntos hacia atrás, no hacia adelante. O
O sea, porque uno llega a un punto y uno tiene que empezar a ver hacia atrás. ¿Cómo hice yo para llegar a donde estoy hoy en día? ¿Qué pasó en mi vida para que llegara hasta aquí? Y hubo bajos y subidas y bajadas. Hubo situaciones difíciles, hubo situaciones agradables, pero todo sirvió para que yo llegara a cierto momento de mi vida, pues. Y eso sigue creciendo, sigue avanzando hasta que partamos de este mundo. Entonces tenemos que ver los puntos siempre, unir los puntos hacia atrás, no hacia adelante. Porque a lo mejor lo que está pasando hoy, yo no lo entiendo hoy, pero dentro de un tiempo más adelante lo voy a entender y voy a saber por qué me pasó eso. Y eso lo viví yo y creo que todos hemos vivido esas situaciones, que pasamos por situaciones que no entendemos, que no sabemos por qué está sucediendo, pero después los comprendemos y dices, ya sé por qué me pasó esto, qué propósito tenía Dios para mi vida. Pero en el momento no me di cuenta. Diga, hermana. Yo me apoyo en que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y tengo que esperar, porque si yo sé que esa es la voluntad de Dios, yo espero. En ese momento tengo que esperar, tal vez en ese momento no estoy entendiendo, pero tengo que esperar, porque la confianza es recíproca. Dios confía en nosotros cuando nosotros confiamos en Él. Dios es fiel con nosotros cuando nosotros somos fieles a Él. Por eso todo lo que queda es esperar. Si yo confío, yo espero. Yo espero porque sé que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Así tenga que sufrir y llorar. Yo le digo, una de las cosas que yo más le pido al Señor, y me decía el hermano Pedro en la otra oportunidad, que bueno, que Dios aumente tu fe. Pero yo le digo al Señor, ante la prueba, yo lo único que te pido es fortaleza, porque sé que son necesarias las pruebas. Y esperar en Dios, porque su voluntad siempre va a ser buena, perfecta y agradable. Excelente. Bueno, yo quiero terminar, disculpen que me estoy robando 2 minutos, la idea, ¿verdad?, con lo que dice Hebreos capítulo 11. Se lo voy a leer rápidamente. Hebreos capítulo 11, versículo 36 al versículo 40. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, encerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de peles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, fíjense, no recibieron lo prometido. Versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, en esta lista final que vemos acá en Hebreos capítulo 11, ¿cómo pudiéramos considerar a estas personas? O sea, humanamente, con los ojos humanos, con los ojos carnales, perdedoras, derrotadas, pero en la mente de Dios y en el corazón de Dios no fue así. Eran personas victoriosas. Dios ha provisto pues algo bueno para ellos y también en este caso para nosotros. O sea, no siempre la victoria que nosotros deseamos y anhelamos tener, hermanos, es la victoria que Dios tiene planeada. Pero tenemos que estar convencidos que la victoria que Dios tiene planeada para nosotros es la mejor. Es la mejor. Y qué maravilloso cuando coinciden, ¿verdad?, las victorias de Dios y la nuestra. Pero siempre convencido que la victoria de Dios es mejor y que siempre la va a dar a aquellos que confían en Él, aquellos que confían en que la victoria, la batalla y la gloria es de Él. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Quería comentar. Gabriel escribió en el chat, no es como nos parece mejor, sino como Dios sabe qué es lo mejor. Exactamente. En estos días quería comentar una experiencia que tuve, que yo venía pidiéndole al Señor y pidiendo por algo y pidiendo.
y pidiendo y me hincaba y le suplicaba y le pedía al Señor y todos los días. Y entonces cuando sucedió algo que era totalmente lo contrario, todo lo contrario de lo que yo estaba pidiendo, pues sucedió algo, ni siquiera lo contrario, fue triple peor. Y wow, yo le dije, bueno, Señor, yo me sentí muy mal, pero yo dije, no voy a decirle nada al Señor. No, me daba mucho dolor y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y me quedé dormida llorando porque no quise decirle nada al Señor. Dije, Señor, yo no me voy a molestar porque usted sabe tanto que yo te he pedido y está sucediendo no lo contrario, sino lo peor a lo que te he estado pidiendo, Señor. Y entonces no quise, me quise fue llorar y llorar para no molestarme, para no sentirme mal, y empecé a llorar mucho y me quedé dormida y cuando me desperté, que tomé el teléfono, había sucedido, Dios había hecho exactamente lo que había pedido. Es decir, Amén. el Señor me llevó a esa situación a ver tal vez qué pasaba conmigo. Y entonces veo lo maravilloso de Dios cuando uno solamente espera, ¿ves? No soy, y yo no lo esperaba, pues el Señor sí sabía, pero apenas desperté cuando abro el teléfono, veo esa excelente noticia que, wow, yo dije, Dios mío, gracias a Dios, yo no me puse a reclamarte nada ni a decirte nada, simplemente me puse a llorar, ni siquiera a esperar, sino lloraba porque me dolía, pero ahí estuvo la respuesta, pues. Amén, amén. Bueno, así es. Bueno, gracias a Dios, Ali, que Dios respondió. Bienvenido, Gabrielito, hijo. No te había visto, Gabrielito, Gabriel Bustillo. Bueno, ya estamos en el tiempo, hermano. Ya estamos en el tiempo. No me gusta terminar así, porque, bueno, ahora hay muchísimo más que aprender y comentar de David y de Saúl y de todo lo que, por supuesto, hemos podido compartir el día de hoy. Entonces, si alguien tiene algún otro comentario final, bien breve, bien puntual, que quiera compartirnos, si no, pues ya estaríamos despedidos en este caso. Hermano Roberto. Solo Santiago, capítulo 1, versículo Amén. 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. ¿No? Amén. Tener por sumo gozo los halléis en diversas pruebas. Amén. Amén, hermano. Sí. Bueno, muchísimas Amén, excelente. gracias a todos. Bienvenidos todos los que estamos presentes. Dios los bendiga. Esperamos que podamos volver a conectarnos entonces el día lunes. Seguimos con los estudios de la carta de los Colosenses. Los miércoles tenemos, el martes también Colosenses. Los miércoles tenemos estudios con los hermanos de Chile, con el hermano Pedro Sánchez. Y los viernes, bueno, con el hermano Pedro Rodríguez, nuestro hermano querido de San Felipe, Venezuela, con sus excelentes estudios siempre, hermano. Gracias por esos estudios, ¿verdad? Que lo animan mucho a uno a seguir adelante en este camino de Dios. Gracias a todos. Vamos a pedirle entonces a al hermano Pedro Papá, para que nos dirija una oración para terminar entonces esta reunión del día de hoy. Oye.